bienvenidos de nuevo. Como ya viene Navidad, me puse mi gorrito para traerles unos riquísimos buñuelos tapizados de canela con azúcar. No se hable más, empecemos, síganme. Aquí tengo los pocos ingredientes que vamos a usar para hacer los buñuelos. Vamos a empezar con un poquitito de sal, harina de todo uso, azúcar, canela, aceite y también agua. Vamos a empezar a amasar la masa. Vamos a preparar la masa. Aquí tengo 2 copas de harina, yo voy a hacer muy poquito. Y aquí también le vamos a agregar 1/4 de cucharada, que es la más chiquitita de las 4 que tengo aquí, la más chiquita. Es muy poquitita sal que lleva. Y también les quiero decir que el agua es tibia, no es caliente, no es fría, es tibia para que la masa empiece a esponjarse. Y ahora sí vamos a empezar. No les aseguro que tanta agua, pero le vamos a ir agregando poco a poco. Le vamos a menear. También yo la voy a amasar aquí para que esté muy bien amasada, porque tienes más o menos que amasarla como unos 15 a 20 minutos. Porque eso es muy importante para que cuando hagas las tortillas estén bien suavecitas y que no se rompen. Vamos a ponerla aquí. Yo ya tengo muy limpio aquí, porque aquí se amasa más mejor. También le podemos agregar un poquito más de harina. Aquí está, ya la estamos amasando. Le vamos a agregar harina poco a poco para saber a un nivel que la tenemos que llevar. También les quiero decir que me llevé como una copa de agua menos. El agua es también, no les puedo decir exactamente, puede ser más, puede ser menos, pero que no quede tan aguada. Y te vas a poner harina para que se despegue la masa y a seguir meneando. También le puedes poner alrededor. Bueno, la amasé por 15 minutos, le estuve poniendo poquita harina hasta llegar a este nivel. Así tiene que estar. Mira, se estira. Mis manos están limpias, ya no tengo masa. Y ahora la vamos a hacer bolitas y las vamos a dejar reposar por otros 15 minutos. Y yo les voy a enseñar cómo hacer bolitas. Estas bolitas van a llevar aceite. Y a mí me gustan chiquitas así, para que se estiren más, que estén más delgaditas cuando las estoy haciendo. Y ahora vamos a ponerle aceitito para que el aceite es para que no se pongan tostadas o duras cuando las estás estirando. Vamos a seguir haciéndolo. Así vamos a hacer las
todas. Me salió el total de 15 bolitas. Yo las hago así. Las tienen que, para que queden bien amasaditas. Después de hacer esto, vamos a ponerle el aceite. Nomás me falta esta. Vamos a ponerle el aceite, ya las hice a todas. Y las voy a dejar reposar, como les había dicho, por 15 minutos. Y vamos a regresar en ese tiempo para ponerme a hacerlas. Ya pasaron los 15 minutos reposando, ahora los vamos a extender. Y yo aquí ya tengo lista la harina. Le vamos a agregar así un polvito para empezar a extender. Ya tengo el comal calentando en una temperatura muy baja. Y vamos a extenderlos. Eso es un proceso un poquito largo porque tenemos que hacerlo con cuidado para que no se rompan y también para que no salgan chuecos, tienen que salir bien redonditos. Yo les muestro esta cantidad para que ustedes sepan cómo hacer buñuelos con una cantidad muy pequeña. Después de hacerlos con el palo, ahora vamos a agarrarlos y los vamos a estirar con los dedos, que queden lo más delgaditos que se pueda. También lo pueden hacer así. Si se les llega a romper, no pasa nada. Lo podemos arreglar o también así los puedes dorar. A mí me gusta primero cocer la tortilla y después dorarla, porque se me hace más fácil para mí cocer la tortilla. Mira cómo queda. Van a salir muy ricos. Vamos a ponerlos aquí mientras el comal está calentando. Vamos a hacer otro con el mismo paso. Aquí ya tengo el comal listo en una temperatura de 5. Si la estufa de ustedes calienta mucho, lo pueden bajar un poquito más. Aquí ya los voy a poner en el comal, que no se les queme, rapidito se voltea. Y vamos por otro. También les quería decir que todas las orillas yo le hago así para que las orillas queden bien delgaditas, que no queden tan gruesas. Y también a veces me lo pongo así en la mano. Les voy a mostrar. Aquí se rompió. Miren, aquí se rompió. Ahorita lo vamos a pegar. Pero si ustedes no pueden pegarlo, está bien. Este ya está. Y vamos a poner este. Y así es como se pega. Listo. También les quería decir que aproximadamente de 15 a 20 segundos ya están listos. Nada más que se pueda mover la tortilla, que no se rompa. Y así ya está listo. Como esta.
Ya tengo el aceite calentando, son 2 copas en una temperatura de 7. Aquí ya están listas las tortillas, ahora los vamos a empezar a dorar con el aceite más o menos que esté calientito o caliente. Aproximadamente se lleva entre un minuto por cada lado, pero si le hace falta tienen que ver que voltearla otra vez hasta que llegue a un color canela, color doradito, más o menos así, pero este todavía no está listo. Ahora les voy a explicar, yo aquí, ya está, yo aquí mixteé 4 cucharadas de azúcar y media cucharada de canela. Para cuando ya esté listo el buñuelo, le vamos a agregar la azúcar mixteada con la canela para que se le pegue para cuando esté calientito. Esto es al gusto, si ustedes le quieren agregar mucho, poquito, lo que ustedes gusten. Y así queda. Y empezamos con el otro. Anteriormente les dije que era 1 minuto por cada lado. La primera sí me salió así porque el aceite no estaba tan caliente, pero ahorita ya está más caliente, entonces va a ser menos tiempo y la vamos a voltear. Y ahorita les muestro, cuando ustedes miran que ya está color, como yo les dije anteriormente, color canela, eso significa que ya está. Así es que no me llevé ni 1 minuto. Rápido porque, como les dije, el aceite ya está más caliente y ya lo vamos a sacar. Aquí ya tengo los buñuelos listos, muy sabrosos me salieron. Si quieren saber cómo hacer los buñuelos en dulce, también vayan a la descripción. Y les quiero decir que pasen una feliz Navidad y un próspero año nuevo con toda su familia y lo disfruten. Y ahora sí, vamos a probarlo.